Vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, por favor. Vamos a preparar nuestras Biblias para estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Vamos, por favor, al libro de Joel. Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta serie de clases tiene como propósito ayudarnos a descubrir en la palabra de Dios no solamente que Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia, sino también cuáles eran los planes y los propósitos que tenía nuestro Señor Jesucristo, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Dios en su sabiduría decidió revelar a los hombres, hermanos, todos los planes que tenían que ver con la redención, todos aquellos detalles que tenían que ver con el plan de Dios en la salvación del hombre. Pero no solamente Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento reveló los planes redentores, sino que también reveló muchas cosas que tenían que ver ya con aquellos que algún día pondríamos nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles, hermanos, que el libro de Joel es probablemente uno de los libros menos conocidos del Antiguo Testamento. De hecho, hay varios libros que casi no se tocan, incluso por aquellos que predican o predicamos. Pero son libros, hermanos, que son muy valiosos, que su contenido es extraordinario. Y aunque algunas veces son libros muy pequeños, que tienen solamente 2, 3, 4 capítulos, a diferencia de otros tan grandes como Isaías, por ejemplo, que tiene 66, o Apocalipsis, que tiene 22, o Juan, que tiene 23, 24, a veces pensamos que por ser libros tan pequeños su contenido no es valioso, pero no es así. Joel, hermanos, es un libro muy importante para cada uno de nosotros, porque de hecho, si el libro de Joel no existiera, no podríamos entender nosotros lo que pasó en un momento dado en la iglesia en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos dice que Joel va a escribir una serie de profecías o una serie de palabras escatológicas. Escatos es una palabra que significa los últimos tiempos. Hoy vamos a aprender que las palabras de Joel tenían como propósito darnos a conocer algo que iba a ocurrir, los jóvenes se quedan aquí, que iba a ocurrir en los últimos tiempos, pero que tiene también un cumplimiento, hermanos, en la época de la iglesia. Bien, Joel capítulo 2, si ustedes ya ubicaron en su Biblia física o en su Biblia electrónica Joel, vamos a leer el capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. La clase de hoy, hermanos, se llama Jesucristo es quien derrama su Espíritu. Jesucristo es quien derrama su Espíritu. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía un propósito, y ese propósito es que al saberse un pueblo privilegiado, elegido por Dios, privilegiado para tener predicadores, profetas, sacerdotes, la ley de Dios, no solamente se sintieran privilegiados, sino que asumieran la tarea y la responsabilidad que Dios les había dado de ser quienes proclamaran la palabra de Dios a todo el mundo. Lamentablemente, hermanos, Israel no lo hizo. Israel, dice la Biblia, se comportó como un hijo rebelde, que no obedece. Se comportó como una esposa adúltera que engaña a su marido. Se comportó metafóricamente como una vid que se siembra y se cuida y que no da fruto.
Sin embargo, el Señor, a pesar de esto, una y otra vez, con paciencia, esperaba que cambiara la actitud de su pueblo, la cual no llegó. Dios esperaba que hubiera un cambio, el cual no llegó. A través de los años, la paciencia de Dios, hermanos, llegó al límite, y cuando se dio cuenta que a pesar de ser tan paciente, el pueblo no iba a cambiar, levantó un profeta llamado Joel. Joel es un profeta, hermanos, cuyo propósito es anunciarle al pueblo de Israel principalmente dos cosas, o una cosa que tiene que ver con dos tiempos, con dos momentos. Joel, hermanos, va a predicarle al pueblo de Israel que en virtud de que ellos durante muchas generaciones han conocido las bendiciones de Dios, ahora va a haber un día en el cual ellos van a conocer su disciplina, el día de Jehová. Si ustedes leen con mucho cuidado el libro de Joel, hay una palabra que se repite: el día de Jehová, el día de Jehová, el día de Jehová. Y el día de Jehová, hermanos, es una frase que tiene que ver con una disciplina que Dios, una disciplina inmediata que Dios iba a traer sobre el pueblo en ese momento, en ese tiempo. Pero también tiene que ver con una disciplina que en el futuro, en el día de Jehová, Dios iba a traer, hermanos, sobre su pueblo. La pregunta es: ¿qué es ese día de Jehová? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a suceder? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, la palabra de Dios de manera sistemática, podemos hacer un bosquejo. Ya en otro momento les he enseñado este bosquejo. Y en este bosquejo, hermanos, podemos darnos cuenta: Israel está aquí en el Antiguo Testamento, la vida sigue, esta flecha implica el tiempo, Jesucristo viene, muere, resucita, transcurre el tiempo y llegamos al día de hoy. Y el día de Jehová, hermanos, no ha llegado todavía. ¿Cuándo va a ocurrir ese día de Jehová? Ese día de Jehová, hermanos, es una época en el tiempo, en la tierra, cuando la iglesia, los creyentes, ya no estemos aquí en la tierra, y aquí en la tierra, hermanos, ocurra una serie, no lo vamos a ver el día de hoy, una serie de catástrofes, una serie de situaciones muy terribles en la tierra que están descritas en el libro de Apocalipsis. Todo lo que Apocalipsis describe se va a cumplir en estos 7 años. Pero el periodo que empieza desde aquí hasta este otro, que son 1000 años, en la Biblia se conoce como el día de Jehová. Lo que Joel le está diciendo al pueblo de Israel es: va a llegar un día en el que ustedes van a conocer, como ahorita en el tiempo inmediato, la disciplina de Dios, pero también la ira de Dios como pueblo. Pero una segunda cosa que les está anunciando, al mismo tiempo que ellos van a conocer ese día en el cual van a experimentar como pueblo, repito, como pueblo, como nación, la ira de Dios, también van a experimentar un tiempo de conversión, un tiempo en el que el pueblo de Israel va a dejar de ser duro, ya no se va a comportar como un hijo rebelde, ya no se va a comportar como una esposa adúltera, ya no va a ser como una higuera que no da frutos, sino que se van a convertir. En este tiempo, hermanos, todo el pueblo de Israel se va a convertir, y en ese tiempo va a hallar cumplimiento lo que dice Joel capítulo 2, versículos 28 al 31. ¿Qué es? Que cuando el pueblo se convierta, el Espíritu Santo, Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo Israel. Bien, hasta aquí, ¿me estoy explicando? ¿Entendemos qué es el día de Jehová? ¿Entendemos que todavía no se ha cumplido? ¿Entendemos que es algo para los últimos tiempos? ¿Entendemos que el propósito es traer disciplina sobre el pueblo? ¿Entendemos que además de disciplina, esa disciplina va a servir para que toda la nación de Israel se convierta? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pero entonces hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, la clave está en el día de Jehová. Allí está la clave, que es lo que está diciendo el profeta Joel, hermanos, aquí en la palabra de Dios que ya leímos. Pero el problema está, vamos a Hechos capítulo 2, que en el libro de los Hechos ocurrió algo con la iglesia. Y eso que ocurre con la iglesia, el apóstol Pedro lo relaciona con lo que el profeta Joel dijo.
Entonces, para entender Joel capítulo 2, la clave está en el verso 31. El día grande y espantoso de Jehová cronológicamente ocurrirá en los últimos tiempos. Jesucristo mismo dijo que a todos los que creyeran en Él va a enviar su Espíritu Santo. Tengan Hechos capítulo 2 y pónganle por favor su dedo por allí, porque quiero que veamos antes Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. En esta diagrama que estamos proyectando aquí, hermanos, aquí estamos nosotros. Un día, dice el Señor, nos va a llevar al cielo a su gloria, y nosotros como creyentes no pasaremos por este tiempo de tribulación, porque este tiempo es para el mundo sin Cristo y particularmente para el pueblo de Israel, para que cumpla sus promesas. Por eso es que decía yo hace unas semanas que el cristiano es una persona que no debe de vivir con la preocupación, que si en el mundo hay guerras, hay catástrofes, hay situaciones. El Señor dijo que eso iba a ocurrir, pero que no implicaba que ya Él estaba por venir, sino que eran cosas que tenían que ocurrir antes de ese día, de ese suceso importante. Vamos a Juan, por favor, capítulo 14, y vamos a comprobar que si bien es cierto, Dios, Jehová que es Dios, le dice al pueblo: yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes, vamos a ver que quien envía el espíritu es Jesucristo. Juan capítulo 15, gracias, Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Hermano Víctor, ¿podrías con el caballero que está atrás de ti compartirle tu Biblia? Para que pueda leer también con nosotros. No trae sus lentes. No hay problema entonces. Gracias, Víctor. Bien. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, una manera de llamarle al Espíritu Santo por la función que tiene, lo vamos a ver ahorita. Está hablando Jesucristo, dice: ¿a quién? ¿Qué dice? Yo os enviaré. ¿De quién? Del Padre. A ver, Joel dice: Jehová, yo voy a derramar sobre ustedes el Espíritu. Pero Jesús dice: yo voy a enviar el Espíritu. ¿Por qué Jesucristo se atribuye a sí mismo esa tarea o ese privilegio de poder enviar el Espíritu Santo? Porque ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y Él está prometiendo a aquellos que crean en Él enviarles su Espíritu. Ahora, hay algo interesante: el Consolador. Cuando venga el Consolador, si ustedes siguen leyendo Juan, que no, por favor les pido que no lo hagan ahorita, dice: yo enviaré otro Consolador. Y cuando Jesús dice otro Consolador, se está equiparando a sí mismo con el Espíritu Santo, porque lo que está diciendo es: les voy a mandar a alguien como yo, que es igual que yo, que en realidad soy yo. Jesús dice: mi presencia física un día va a dejar de estar con ustedes, pero va a estar mi Espíritu, porque el Espíritu es Dios, Jesucristo es Dios, Dios es Dios. Y entonces dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Bien, entonces quiero que vayamos ahora sí a Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14, que Lucas, el autor de Hechos, nos va a referir un momento importantísimo en la iglesia. Y hoy vamos a aprender cosas muy bonitas, o recordar cosas muy bonitas a aquellos que ya lo saben. Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces, hermanos, yo planteo una pregunta que está proyectada, y la pregunta dice: ¿cuándo va a suceder esto? ¿En los últimos tiempos o en el Pentecostés? Hace rato ya vimos que es en los últimos tiempos, pero entonces, ¿por qué Pedro aplica esa palabra de Joel al momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia en el Pentecostés? ¿Qué era el Pentecostés? El pueblo de Israel, hermanos, se gobernaba a sí mismo, o más bien, el pueblo de Israel adoraba a Dios con base en una serie de leyes, una serie de ritos, una serie de celebraciones que se conocían como fiestas. Eran 7 fiestas muy hermosas, muy representativas, ya las hemos estudiado aquí en la iglesia, pero había una muy particular que era la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero, cuya sangre les recordaba que ellos habían sido redimidos, salvados de Egipto. Y fue en esa fecha, en este momento, cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, de acuerdo a Juan 1:29, que quita el pecado del mundo, es sacrificado por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. A los 50 días después de la Pascua se celebraba otra que se llamaba Pentecostés. De ahí proviene la palabra Pentecostés, la fiesta de los 50 días. En este momento, hermanos, Jesucristo muere por el mundo y muere por su iglesia. Ojo, esto es muy importante. Jesucristo muere por los pecados del mundo y muere por su iglesia, porque en algún momento del ministerio terrenal de Jesucristo, particularmente en algún momento del tercer año, Él forma su iglesia. Su iglesia está reunida, está congregada. Él ya hace 10 días, Él ya ha vuelto a su gloria, porque estuvo 40 días después de que Él murió, ha regresado a su gloria a los cielos desde el Monte de los Olivos. 10 días después o 50 después de su muerte ocurre la fiesta del Pentecostés. Y la iglesia está lista, está predicando la palabra, o está reunida adorándole, y desciende el Espíritu Santo sobre todos, como el cumplimiento de la promesa que Jesucristo les había dado. Quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo, y ustedes van a recibir poder para hacerme testigos, y les empieza a decir toda una serie de cosas que de momento no vamos a ver. Y ese cumplimiento ocurre en el Pentecostés, viene sobre la iglesia. Ojo, no para que la iglesia nazca, no para que la iglesia se establezca, la iglesia ya existe. Hoy en día, hermanos, hay un grupo muy numeroso, hay una denominación que se determina a sí misma como Pentecostés. ¿Por qué las iglesias pentecostales se llaman así? Porque ellos dicen: la iglesia nació en el Pentecostés, cuando el Señor derramó su Espíritu Santo. Pero eso no es así. En el Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre la iglesia que ya existía. Pero la pregunta es: ¿por qué Pedro relaciona lo que Joel capítulo 2 dice con lo que está ocurriendo en ese momento? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Es pregunta. ¿Por qué, hermanos? Si, como ya vimos, su cumplimiento es hasta el día de Jehová. Pero ¿por qué lo relaciona Pedro aquí? Porque baja el Espíritu Santo, sí, uno. ¿Por qué más? Porque también empiezan a profetizar. ¿Qué más? ¿Cuál sería el propósito de Dios? ¿Por qué Pedro lo está relacionando con aquel evento? ¿Qué significaba en ese momento eso que estaba sucediendo aquí con la iglesia? Vino sobre los judíos. También vino sobre los judíos, que la primera iglesia estaba compuesta básicamente por judíos. ¿Por qué más? ¿Qué se les ocurre? Porque hay quien dice: no, es que Joel se cumplió en el Pentecostés.
Y de hecho, una de las doctrinas de las iglesias pentecostales es esa. Es que eso se cumplió en Pentecostés, por eso tenemos visiones, por eso tenemos sueños, por eso tenemos revelaciones, pero no es cierto, eso no es así. De hecho, si se dan cuenta y ustedes leen Hechos 2, ciertamente la iglesia habló en lenguas, pero vino sobre los que estaban congregados, no sobre todos los ancianos, sobre todos los niños, sobre todos los siervos. Vino sobre los que habían creído. Lo que está ocurriendo en Pentecostés, hermanos, es una muestra parcial de Dios, de que así como esos judíos que en ese momento están escuchando la palabra, están creyendo en Jesucristo y están recibiendo el Espíritu Santo, un día cuando toda la nación crea, va a descender, pero sobre todos. Pero ¿cuál es la diferencia de Hechos? ¿Por qué Hechos 2 no es el cumplimiento? ¿Por qué Hechos 2 no es el cumplimiento de Joel capítulo 2, hermanos? ¿Abril? Uno, porque es un ejemplo. Dos, Pablo, dijiste primero tú. Porque falta que se cumpla el día de Jehová. ¿Y qué dijimos que es el día de Jehová? ¿Abril? La ira de Dios. En Pentecostés no hubo sangre, no hubo fuego, no hubo temblor, no hubo nada. Aquí sí lo va a haber. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso es que el cumplimiento de Joel capítulo 2 implica no solamente la llegada del Espíritu. Cuando los judíos aquí crean en Cristo, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Vamos a ver por qué. Para fortalecerles, para enfrentar todo lo que están viviendo. Dios no los va a librar de eso. Lo van a tener que vivir en carne propia. Porque toda la misericordia que recibieron por generaciones ya fue suficiente. Ya recibieron mucha gracia, ya recibieron mucho amor, ya recibieron mucho perdón. Ahora van a tener que experimentar como nación con todo el mundo la ira de Dios. Y por eso el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Porque además en ese tiempo el pueblo de Israel, hermanos, va a hacer lo que no ha hecho en la historia. ¿Qué es? ¿Karina? Reconocerle, pero ¿qué más? Creer en Jesucristo, ¿qué más? Predicar su nombre. ¿Han leído de los 144,000 en Apocalipsis? Son los primeros sellados que van a creer y que se van a levantar. Es la primera cosecha de millones de judíos que se van a convertir y que finalmente le van a predicar al mundo. Pero en medio de la guerra, del caos, de la muerte, de la destrucción. ¿Sí me explico? ¿Qué es de lo que está hablando Joel? Entonces, ¿tenía razón Pedro en relacionarlo con lo que está ocurriendo en Joel 2? Por supuesto que sí, porque él está viendo lo que dice Joel. Él está, permítame decirles, está justificando que la gente ve a la iglesia llena del Espíritu Santo en aquel entonces que todavía se hablaba en lenguas, hoy no. Y la gente dice que están ebrios, están borrachos. Y dice Pedro, no, ya son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Esto es lo que dijo Joel, el Espíritu Santo ha venido sobre de ellos. Pero Hechos 2 es un cumplimiento parcial, una pequeña muestra de cómo el Espíritu Santo a esa iglesia le va a dar el poder para predicar la palabra de Dios, y cómo sin excepción sobre todos los que estaban reunidos el Espíritu Santo vino, y cómo sin excepción en un futuro sobre todos los judíos que crezcan el Espíritu Santo va a venir. Allí, hermanos, en Pentecostés Dios hizo algo, bautizó con su Espíritu Santo a cada creyente. A partir de ese momento, todos aquellos que creemos en Cristo por arrepentimiento y fe, somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué se utiliza la palabra bautismo, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué a la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia se le conoce como bautismo? ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Cuando recibimos a Cristo. Las iglesias pentecostales dicen, no, tú crees en Cristo y tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene el Espíritu, dice Romanos, no es de él.
El bautismo no es una segunda experiencia de gracia. La llegada, por eso, ten cuidado con aquellos cantantes, ¿verdad? Espíritu Santo, ven, bautízanos. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. No, eso es incorrecto. Es incorrecto. Porque el Espíritu Santo ya vino. Viene a la vida del creyente en el momento de su salvación. ¿Por qué se le llama bautismo? ¿Qué ocurre en el bautismo, hermanos? Una persona en el bautismo es sumergida, su mano. ¿Quién dijo? ¿Mariana? Todo. Es sumergido completamente en agua. El Espíritu Santo en Pentecostés vino, ¿verdad? Y llenó completamente a su iglesia de su presencia. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, el Señor le llena de su presencia. Eso es hermoso. En algún momento de nuestra vida, todos estuvimos llenos del Espíritu Santo. Somos bautizados una sola vez, no es algo que tenemos que buscar. Ocurre en el momento de la salvación. Pero en la medida en la que nosotros, ¿verdad? O que su servidor deja de vivir esa vida de obediencia, esa vida de dependencia, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Efesios, se contrista. Yo tomo el control y le quito el control a Él, pero el Espíritu allí está. Y cuando yo dejo de dejar el control del Espíritu Santo, empiezo a vivir como un cristiano carnal, rebelde, desobediente. Pero cuando yo me vuelvo a Él, Él me vuelve a llenar con su presencia. Una persona no es llenada por su presencia porque dice, voy a orar ahorita al Señor, lléname de tu presencia. Ser llenado de la presencia de Dios no es el resultado de una oración, hermanos. Es el resultado de una vida de obediencia. Ten cuidado con eso. Porque muchas veces he oído pastores y vamos a oír, Señor, y llénanos de tu espíritu, y llénanos con tu presencia, y derrama tu... A ver, espérate, eso está muy bonito y se oye bien y se siente padre. Pero la llenura es el resultado de la obediencia diaria. ¿Por qué Jesús prometió que es Dios enviar a su espíritu? Y ojo, permanentemente. Esto es algo importante. Hoy estamos aprendiendo cosas importantes. ¿Qué relevancia tiene la promesa de Jehová en el sentido de enviar el Espíritu? Mucha. Porque en el Antiguo Testamento solamente los reyes, los profetas, los sacerdotes y aquellos que iban a cumplir una función especial para Dios recibían al Espíritu Santo. No era un privilegio, sino de ellos nada más. Y se iba cuando ese individuo vivía una vida de desobediencia. Por eso en Salmos 34 el salmista dice, y no quites de mí tu espíritu. Ten cuidado cuando tú oras. En el momento en el que David escribió ese verso era correcto, hoy ya no. Hoy el Espíritu Santo no se va, está permanentemente en nosotros. Lo que el Señor le está prometiendo a su pueblo es esto. Lo que el rey, lo que el profeta, lo que el sacerdote, el privilegio de aquel que me sirve tiene, un día lo van a tener todos. Imagínate, hermanos, si eso no iba a ser recibido con gozo. ¿Por qué Israel anhela tanto la llegada de su Mesías que lamentablemente para ellos ya llegó y no lo recibieron? Por esta experiencia también. No nada más por el gobierno, nada más por el señorío, nada más porque el Mesías va a ser rey y gobernar, sino porque implicaba recibir su presencia, la presencia de Dios en ellos. Imagínate un pueblo acostumbrado, Dios está tan lejano que no puedes ni decir su nombre, escribirlo menos. Israel se sentía tan lejano de Dios que no mencionaba su nombre, no lo escribía, porque los sacerdotes les habían enseñado que Dios era alguien lejano. Grave error. Dios es alguien cercano. ¿En cuántas ocasiones he dicho, oye, cuando oras, no le hables de usted a Dios? ¿Por qué lo haces? Es que a Dios hay que respetarlo. No, Dios es un Dios cercano. Dios es un Padre amoroso. Dios es alguien a quien le puede decir, Padre, Pa. Por eso cuando yo le digo a Dios, Señor, escucha mi oración, yo te hablo a ti, yo no le estoy faltando el respeto a Dios, estoy adorando a Dios. Pero los hombres a través del tiempo aprendemos a levantar barreras. No, a Dios no le puedes hablar así con tanta confianza igualado, no tienes que hablarle de usted. Y los hombres ponemos barreras que Dios no ha puesto. ¿Por qué quería enviar su Espíritu Santo? ¿Por qué te dio a ti y a mí permanentemente el Espíritu Santo, hermanos?
por 5 cosas. 1, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a tener la capacidad de vivir una vida de obediencia y santidad. Porque el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de obediencia y de santidad. No voy a justificar al pueblo de Israel. Ojo, no voy a justificar al pueblo de Israel. Porque ellos podían vivir en obediencia, porque Deuteronomio capítulo 30 dice que los mandamientos de Dios no están tan lejos como para no poder obedecerlos. Ellos podían obedecer, pero no tenían el Espíritu Santo, hermanos. Porque el cristiano sí debería de poder cotidianamente vivir una vida de obediencia, a diferencia del judío. Lo acabo de decir, hermano René. Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la vida cristiana fácil no es. De hecho, es más difícil que fácil, pero no es imposible. ¿Por qué podemos vivir la vida cristiana, hermanos? Porque tenemos al Espíritu Santo. Para poder vivirla en obediencia y santidad. Si yo, Germán, no lo estoy haciendo, entonces lo que estoy haciendo con mi vida es rechazar esa influencia de Dios, esa ayuda de Dios para que yo viva. Dios entiende que yo por mí mismo no puedo, pero dice, no te preocupes, porque mira, te doy mi Espíritu para que sí puedas, para que te ayude, para que lo puedas hacer. Es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar el otro, no puedo superar aquello, dice Dios. Exacto, pero por eso te doy mi Espíritu, para que sí puedas. Así que, hermano, hermana, si hay algo que tú o yo hasta hoy no hemos podido dejar o superar, permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo. No voy a señalar a nadie, a culpar a nadie, pero si hoy hay algo que no hemos superado, un vicio, un sentimiento, una emoción, cualquier cosa, un enojo, lo que sea, permitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos capacite. ¿Para qué? Para hacerlo. Entre más tiempo tú y yo nos esperemos en permitirle al Espíritu que gobierne nuestra vida, más tiempo vamos a sufrir nosotros. No sé si me explico, hermanos. Y Dios quería que su pueblo un día experimentara su presencia a plenitud. 2, la segunda razón por la que Dios quiere dar el Espíritu a su pueblo, Jesús le da su Espíritu a todos aquellos que creemos, es para que siempre nos infunda esperanza y consuelo. Hermanos, ¿qué capacidades tiene una persona, cualquiera que ésta sea, si siempre tiene esperanza? ¿Qué es capaz de hacer una persona que siempre tiene esperanza? Hermanos, oye, mira, ¿sabes qué? No hay trabajo y te vamos a tener que liquidar. Estás enfermo. Tienes esto grave. Las cosas no marchan bien en la escuela, los jóvenes, en la casa, con los maestros, con la familia, el matrimonio. No, pues ya, ¿para qué? ¿Ya para qué sigo adelante? No, pues es que no. El Espíritu Santo está en nosotros para infundirnos esperanza, para recordar que se puede, que puede haber un tiempo mejor, que las cosas pueden cambiar, que puedo recuperar a mis hijos, que puedo recuperar mi hogar, que puedo encontrar otro trabajo, que puedo salir adelante, que sí puedo tener para comer, que sí puedo ser feliz porque merezco, porque Dios quiere que lo sea también. ¿Sí me explico? Eso es la esperanza que el Espíritu Santo da. Pero también dice consuelo, confort, tranquilidad, seguridad en medio del dolor. Hoy en día, hermanos, está muy de moda el que un buen número de médicos ya no se conforme con la medicina alópata, sino que un buen número de médicos se están involucrando mucho en todo lo que tiene que ver con lo holístico. ¿Qué es la medicina holística? Todo aquello que tiene que ver con lo oriental, con el ser, con el yo, con el espíritu, con las emociones, con la mente. Y hay muchos médicos que se están yendo a la India para investigar cómo le hacen los
los budistas en la meditación, porque hoy se ha comprobado que la meditación no solamente tiene la capacidad de calmar la mente, sino de renovar las neuronas. Hoy muchos médicos están conscientes de que si una persona tiene esperanza, tiene consuelo, tiene mayores probabilidades de superar cualquier enfermedad. Eso es cierto, no lo podemos negar. Pero eso lo da Dios por medio de su Espíritu, hermanos. No sé si me explico. Eso lo da Dios. No tienes que ir a que te alineen tus chakras. El chakra de invitarle los tacos al pastor está chueco, por eso nunca le has invitado unos tacos, pero te vamos a llevar a que te lo enderecen, ¿no? Es broma, ¿verdad? Pero sí han oído de eso, ¿no? Pon el incienso ahí en tu casa, mira, para que se vayan las malas vibras. El Feng Shui, saca la televisión de tu recámara, no la pongas enfrente, la luna no tiene que estar porque se van las energías. Y los cristianos ahí estamos acomodando, a ver, ¿para dónde dice el libro? Para el norte, para el sur. Ay, ya me siento bien por eso. No está mal que el ser humano busque paz, todos la necesitamos. ¿Alguien aquí no necesita paz? ¿No necesita consuelo? ¿No necesita esperanza? Todos. ¿Por qué tenemos que andar buscando algo que ya tenemos? ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, dar el Espíritu Santo no era simplemente mi presencia va a estar con ustedes, sino que ustedes van a experimentar en su vida lo que yo soy. Escuchaba yo a un neurocirujano muy interesante, una conferencia ayer, que él decía que había dejado su profesión y vaya que él se había educado en una de las mejores universidades, incluso sus maestros eran de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, y decía que se fue a Oriente para estudiar porque decía, me he dado cuenta que lo más importante en el ser humano, decía él, es lo espiritual. Él decía eso, me he dado cuenta que lo más importante en el ser humano es lo espiritual. Eso es cierto, hermanos, es lo más importante. Es lo más importante. Por eso, hermano, por favor te suplico que leas tu Biblia en la semana, que ores. En lugar de estar ahí meditando, diciendo, ya huele rico la comida, no. O que estés ahí, namaste. ¿Suena bonito? Namaste. ¿Saben qué significa namaste? ¿Cómo? No. Namaste significa mi espíritu saluda al espíritu que está dentro de ti. Pero ¿qué creen? No es tu espíritu, es un espíritu. Ten cuidado, suena bonito. Namaste. Mi ser divino, ojo, mi ser divino saluda a tu ser divino. Pero ahí estamos en el yoga, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Practicando yoga, meditando. ¿Por qué no mejor meditas con la palabra de Dios? ¿Por qué no mejor te memorizas un salmo? En lugar de dejar tu mente en blanco, Señor, tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y en este momento yo te clamo a ti, yo vengo a tu presencia, yo estoy contigo. Y cuando empiezas a meditar en Dios, tu mente, pones en orden tu mente, tus pensamientos, el Espíritu Santo que está en ti te empieza a dar tranquilidad y paz. ¿Y sabes qué hace eso? Renueva tus neuronas. Porque hoy se comprueba que las neuronas sí se pueden renovar. Antes se creía que no, hoy sí. Incluso se está descubriendo el desarrollo como si fuera las células como si fuera una célula madre. ¿Cuál es el valor de las células madres, hermanos? Que son pluripotenciales, se pueden convertir en lo que sea. Eso hace la meditación. Eso hace calmar la mente con Dios, orar a Dios, depender de Dios, conectarse con Dios. Ojo, conectarse con Dios, ¿cómo? Con el Espíritu Santo.
¿La gente que hace meditación se conecta con Dios? No. ¿Hay alguien que está buscando conectar con la gente? ¿Y saben quién es? Dios no. Bueno, Él sí quiere conectar con la gente, pero no de esa manera. Por eso nos dio su espíritu, hermanos. Por eso dice el Señor, derramaré mi espíritu. Él no lo da por medida. No se lo dio al hermano Pablo porque él tiene muchos años en la iglesia, y al hermano X porque tiene pocos. No, Él lo derramó sobre todos. 3, para que nos fortalezca en medio de la adversidad y nos lleve a la victoria espiritual. Para que nos fortalezca en medio de la adversidad y nos lleve a la victoria espiritual. No quiere que vivamos como personas vencidas, derrotadas o acabadas. 4, para que nos redarguya cuando pecamos. Por eso de repente escuchamos una predicación, una clase, y decimos, híjole, no hubiera venido. No, hombre, es que esto sí estuvo muy duro, esto. O a veces pensamos, ahí te hablan, esposo, ¿no? En lugar de, no, esto era para ti. A veces la palabra nos confronta, a veces, hermanos, los profetas en el Antiguo Testamento, los predicadores en el Nuevo Testamento, no predicaban para hacer sentir bien a la gente. Le predicaban para que tuviera esperanza en Cristo, pero también para redarguir sus corazones. Así que dale gracias a Dios, hermanos, si un día, hoy por ejemplo en un rato va a predicar nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Y de repente lo que predica el hermano dices, híjole, el hermano me dio duro. Dale gracias a Dios, porque el Espíritu Santo tal vez te está hablando a ti ese día. Lo necesitaba, Señor. Y lo que a lo mejor alguien no se atreve a decírtelo, te lo dice Dios a través de la clase, a través de la predicación o a través de tu lectura en la Biblia. Y dile a Dios, gracias, Señor, porque necesitaba que alguien me jalara las orejas. Eres tú. Y 5, pero sobre todo para tener el valor de compartir el Evangelio en todo el mundo. Esta semana tuve la oportunidad de compartir de Cristo a varias personas, de las cuales 3 me dijeron que querían morirse. Ayer le estuve predicando de Cristo a una y me dijo, hoy me voy a suicidar. ¿Sabes qué tremendo es? Qué difícil es compartirle de Cristo a una persona así. Dijo, hoy me voy a suicidar. Porque ya no puedo más con la vida, ya no puedo más con mis problemas, ya no puedo. Y empecé a compartirle del amor de Cristo. Fue un día muy bonito porque uno de ellos al final tomó decisión por Cristo. Hizo la oración y me dijo, acabo de orar a Dios con todo mi corazón, me dijo. Acabo de orar a Dios, me dijo, desde lo más profundo de mi ser. Y yo le dije, si tú lo hiciste, hoy tú eres un hijo de Dios y hay gozo en el cielo por ti. Hermano, hermana, el Espíritu Santo nos fue dado para las 4 primeras cosas, pero sobre todo para la 5ª. Porque cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán, y van a recibir un poder tan grande que los va a hacer capaces de morir, si es necesario, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque testigos es la palabra que en griego, una palabra griega que al traducirse al español significa mártir. Marturio, mártir. Porque hay tantos cristianos a través del mundo que han dado su vida por Cristo, porque el Espíritu Santo les dio ese poder, esa autoridad para dar la vida por Cristo. Pero ¿sabes a quién se la dio también? A nosotros, para poder hacerlo. Entonces quiero que observemos, hermanos amados, que Jesús promete su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene, se queda con nosotros, está aquí de manera permanente. Pero, como ya dije hace rato, Jesús prometió bautizar con el Espíritu Santo y ciertamente lo hizo. Pero también hay un detalle más, estoy entrando en la recta final de la clase de hoy, que es importante y que no podemos pasar por alto el día de hoy, y se encuentra aquí en Mateo capítulo 3, versículo 8, por favor. Hasta aquí, ¿me estoy explicando? ¿Es claro? Estamos descubriendo a Jesús en el libro de Joel, y en el libro de Joel Jesús es quien derrama su espíritu. Jesús es quien envía su espíritu,
con el propósito de bautizar, o dicho de otra manera, de llenar completamente a cada individuo que cree en Él, con cada uno de los propósitos que hemos mencionado. Hay más, yo solamente quise considerar 5 en la clase, pero también hay algo hermoso. La diferencia con el Antiguo Testamento: 1, viene sobre todos; 2, se queda permanentemente. Eso que está pasando hoy con los creyentes, en el futuro, en el día de Jehová, va a pasar con todo el pueblo de Israel. Y en ese entonces el pueblo de Israel experimentará todo lo que dice Joel, para que las naciones que vivan en aquel tiempo escuchen de Israel la palabra de Dios. Porque un día ese pueblo finalmente va a terminar cumpliendo el propósito para el cual fue formado. ¿Vamos bien? Entramos a la recta final. Mateo capítulo 3, porque este pasaje también es importante, y sobre todo estoy aprovechando para tratar de corregir ciertas enseñanzas que hoy hay en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo 3, 8 al 11. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El Señor Jesucristo es quien bautiza en Espíritu Santo. ¿Y qué dice? En fuego. ¿Qué significa eso de fuego? Es pregunta. ¿Qué significa eso de fuego? Dice Omar que purificar. ¿Qué significa eso de fuego en el contexto como está escribiéndose allí? Él mismo va a enjuiciar y va a condenar al pecado. ¿Abrir? Condenación. Equivocadamente hay iglesias que dicen: no, es que el Señor te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Señor, envía ese fuego sobre nosotros, bautízanos con tu presencia. Ay, espérate, no sabes lo que estás diciendo. El Señor bautiza con Espíritu Santo a quienes creen en Él, y con fuego a quienes lo rechazan. ¿Notamos la diferencia? Por eso dice: el hacha ya está puesta. Dice Juan el Bautista: ya está listo el juicio, para cortar lo que no sirve, para cortar lo que no tiene vida, para cortar lo que no tiene lo que no tiene vida, lo que está seco. ¿Y qué haces, hermano, con eso? Cuando la gente en el campo corta la hierba, el pasto, y lo amontona, ¿qué hacen con él? ¿Perdón? Le prenden fuego, lo queman, lo destruyen. La confusión está en que en Hechos 2 dice que vinieron lenguas como de fuego, pero no es que el Señor los bautizó con fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? Tú enciendes fuego y ¡zum!, avanza rápido. Lo que quiere decir Hechos 2 es que cuando la iglesia fue bautizada con el Espíritu, rápidamente los abarcó a todos. Pero aquí lo que está diciendo es: ya viene quien va a salvar al mundo y a enjuiciar al mundo, Jesucristo. Porque ¿qué fue lo que dijimos que va a pasar en el día de Jehová? ¿La ira de quién? De Dios sobre el mundo. Leamos de nuevo Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto les digo: todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y qué dice? ¿Está hablando aquí de un premio? ¿De una purificación? No, de un juicio. A veces el fuego mar significa purificación. Sí, eso sí. Aquí no. Aquí es juicio. Es este Señor, y me refiero al Señor Jesucristo, es nuestro Señor, perdón.
a quien Juan el Bautista está reconociendo como el Salvador y como el juez. Por eso él está haciendo un llamado. ¿Cuál es el llamado que está haciendo Juan el Bautista, hermanos? El llamado que está haciendo Juan el Bautista es al arrepentimiento. Y que una vez que nos arrepentimos, nos bauticemos. Cuidado, dice el versículo 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Hermanos, el bautismo no limpia pecados. Aquí cuando dice en agua para arrepentimiento, para es una palabra griega, eis, que significa dentro de. O traducido de manera más simple diría, yo los bautizo en agua porque ustedes ya se arrepintieron. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo Juan. Por eso Jesús, cuando empieza su ministerio, ¿qué empieza diciendo? Lo mismo que Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos, Mateo capítulo 3, versículo 17, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor es quien derrama su Espíritu Santo sobre aquellos que creen o creemos en Él, con el cual nos bautiza porque nos llena completamente con su presencia, pero también es quien juzga con fuego. Terminemos con Mateo 10, 28 y continuamos el servicio de hoy, a menos que haya alguna pregunta. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, ¿me estoy expresando con claridad? ¿Se está entendiendo cada idea que estoy comunicando? ¿Seguros? Bueno, dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Y después Marcos, primero Mateo 10. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el fuego, en el infierno. Ayer que acompañé a la familia de los santos, tuve la oportunidad de predicar la palabra y decía yo a las personas que la voluntad de Dios es que vayamos a su presencia todos. El deseo de Dios es que todos vayamos a su presencia. Y que Él anhela que vayamos a su presencia, porque hay un lugar llamado infierno a donde no quiere que vayamos. Y yo les dije, hoy esta persona está allí en una caja porque ha muerto. Un día tú y yo estaremos también en una de ellas. La persona que está allí sabía dónde iba, a dónde vamos a ir nosotros. Jesús dijo, no tengas miedo de cómo te vas a morir o de quién te puede matar. Ten miedo de a dónde vas a ir cuando te mueras. Por eso yo hago hoy un llamado. Hay alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Hágalo hoy. Hágalo hoy. Arrepentimiento y fe. Porque si no, el mismo Cristo, que es amor y que por voluntad propia dio su vida para salvar, es el mismo que va a juzgar, a bautizar con fuego. Terminemos con Marcos 9:43 al 45. Marcos 9:43 al 45. Salud. La palabra de Dios dice, hermanos, en Marcos 9:43 al 45. Si tu mano te fue, Marcos 9:43 al 45, por favor. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Oye, para que tú vayas al cielo tienes que tomar decisiones radicales. Y la primera decisión radical que debes de tomar es abandonar el pecado, cualquiera que éste sea, ya sea que lo cometas con tus manos, que lo cometas con tus ojos, que lo cometas con tus pies. Vive como si los tuvieras cortados. Quien no tiene manos no puede tocar aquello que peca, que le hace pecar. Quien no tiene ojos no puede ver aquello que le lleva a pecar. Se toma una decisión radical, porque hoy puedes disfrutar. Hay quien dice, es que esta vida venimos a eso, a disfrutar, y solamente se vive una vez, pues entonces hay que disfrutar.
Bueno, claro, hay que disfrutar. Hermano, disfruta la vida, por cierto, pero en aquello que agrada a Dios. Sé feliz, diviértete, está bien, no hay nada de malo en eso, pero en aquello que agrada a Dios. Dice el 44, donde el gusano de ellos, ¿qué dice? Hermano, no quiero hacerte sentir algo extraño ni mal, ni que sueñes en la noche así con terror y te despiertas gritando. Pero quiero que te imagines por un momento cuando tu cuerpo y el mío empiezan a corromperse y a llenarse de gusanos. Ya no vamos a sentir nada. Pero si me lo permiten decir, no creo que sea nada bonito. Karina, ¿cómo en cuánto tiempo el cuerpo humano se empezará a descomponer? Estado así de mediamente, empiezan después de las 4 horas, 6 horas empieza a descomponerse el cuerpo. Bien rápido. Razón por la cual las funerarias aplican inyecciones, porque como la gente estamos acostumbrados por los vínculos emocionales a velar, pues el proceso de descomposición se detenga, se retrase. Pero eso no significa que no está ocurriendo. Por eso hay gente que pone ahí cebolla y pone vinagre para que medio no se perciba el olor. El cuerpo se está descomponiendo. Dice Jesús, a un lugar a donde el gusano no muere, a donde el dolor, el sufrimiento y la angustia no termina jamás. Por eso Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Por eso Jesús llamaba al arrepentimiento. Por eso el Señor dice al pueblo, no entiendes que te llamo al arrepentimiento, entonces vas a vivir mi ira, mi enojo, pero con el propósito de que tú te arrepientas. Y cuando lo hagas, dice el Señor, voy a hacer algo que no había hecho antes contigo. Te voy a dar mi espíritu para que puedas vivir esa vida que yo te estoy viviendo. Y como ya dije hace rato, no es que antes no la pudiera vivir, sí podía, pero no quisieron. Y el Señor dijo, les voy a ayudar todavía más, dándoles mi presencia. No sé si me explico, dándoles mi presencia. 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrará la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, Dios es nuestro Dios amoroso, paciente. Jesucristo es nuestro Salvador, quien nos ha dado de su Espíritu Santo, con el propósito de que podamos vivir a plenitud la vida cristiana. Él ha derramado su Espíritu sin medida en la vida de cada uno de nosotros, y una vez que ha venido, se ha quedado permanentemente. Amén.